Hay lista de asistencia. Ok, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hoy tenemos una lista de asistencia que está pasando por ahí. Puedes firmar toda la lista de asistencia. La clase pasada no pasamos lista de asistencia. No es regulatorio tomar asistencia ese primer día, así que no pasamos esa lista de asistencia. Pero de ahora en adelante sí, es regulatorio tomar asistencia. Ok. ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy es una de las clases que más trabajo me da preparar. A mí me da mucho trabajo preparar clases, porque no sé cómo romper el hielo, básicamente. Aquí tenemos estudiantes que vienen de distintos backgrounds, con distintas experiencias, y aquí tratamos como de unir todas esas experiencias y formar un software developer igual, ¿verdad? Todos tengan las mismas destrezas y experiencias, ¿no? Así que lo que he preparado para hoy es básicamente una sesión de coding que pueden hacer conmigo si quieren. Hay que apagar el audio por ahí. Sí, tienen que apagar los micrófonos, el que esté pegado aquí, micrófono y audio, porque si no se vuelve feedback. ¿Ok? ¿Se escucha claro ya? Sí, ok. Bueno, entonces, buscando un problema para resolverlo, pues quería coger un problema muy simple, que me diera suficiente tela para yo mostrar algunos conceptos importantes, y escoger el problema de calcular el área de varios triángulos. ¿Ok? Quiero escribir código para calcular el área de varios triángulos y sumar el área de varios triángulos. Eso puede servir, por ejemplo, en un programa de agrimensura, donde yo hago triangulación de un terreno y entonces calculo las áreas de los triángulos y luego las sumo para calcular el área del terreno. Así que yo voy a escribir el código en varios lenguajes. ¿Ok? Y voy a empezar con el código más sencillo que se me puede ocurrir. Básicamente yo voy a calcular el área de los triángulos tomando en consideración el largo de sus lados. El largo de sus lados. ¿Ok? Hay una fórmula antigua para yo hacer el cálculo del área. Es más o menos como algunos 80 años antes de que Jesús naciera, antes de Cristo. Una persona, uno de los eruditos más importantes de la antigüedad, ¿verdad? Se llama Ero. Y Ero descubrió una manera de yo calcular el área de un triángulo basado en sus lados. La fórmula que nosotros usualmente usamos es la mitad de la base por la altura o algo así. Así que la altura a veces no es fácil de encontrar, es más fácil de medir los lados. Ese es el valor que tiene la fórmula de Ero. Así que si yo buscara aquí, digamos, en Google, y yo buscara Eros Formula, o Heron's Formula, para calcular el área de un triángulo, pues lo primero que voy a encontrar espero que no me salga ningún spyware ni de esas cosas. Ok, miren, aquí está la fórmula del área. A, B y C son los lados. Entonces yo primero calculo una métrica que se llama S, que es la suma de los lados dividido entre 2. Y luego calculo esta fórmula mágica, que es la raíz cuadrada de esa métrica multiplicada por la métrica menos A, por la métrica menos B, por la métrica menos C. ¿Okay? Una fórmula matemática bastante sencilla a nivel de precálculo. Así que podemos escribir código que básicamente forme 3 triángulos, o 4, o 5, los que yo quiera, calcule cada área de cada triángulo y luego la sume. Y entonces me diga cuál es el área total. Esa es la meta. ¿Se entiende lo que quiero resolver? ¿Alguna duda? Okay. ¿Cómo lo voy a codificar? Pues la manera más simple de yo codificar, o las herramientas más simples que yo puedo utilizar para hacer coding, son los editores de texto, los
compiladores, los debuggers, ¿ok? Y eventualmente pues vamos a evolucionar a lo que se llama un Integrated Development Environment, que entonces es un tipo de software que tiene todas esas cosas combinadas. Eso es lo que es Eclipse. Eclipse son básicamente todas esas herramientas unidas en una, y me permite a la misma vez que voy editando, pues compilar, probar, hacer todo sin tener que moverme de una aplicación a otra. Pero antes, como tenemos que saber que detrás de Eclipse, realmente Eclipse es como una abstracción, y detrás de Eclipse realmente están las aplicaciones individuales para hacer cada una de esas cosas. Lo que hace Eclipse es que llama a cada una de esas aplicaciones cuando las necesita. Así que yo voy a usar un editor de texto rudimentario. Cualquier editor de texto funcionaría. Yo estoy acostumbrado a usar Emacs, me gusta Emacs, pero otros podrían ser TextMate, otros podrían ser Notepad. Debe ser un editor de texto que no produzca caracteres complicados de formato, ¿verdad? Como de tipo word processing. Esos caracteres no los voy a usar, así que quiero plain text, texto simple, sencillo, ¿verdad? Así que cuando voy primero a hacer la codificación en C, en el lenguaje C, y no es el lenguaje que yo uso muy frecuentemente, así que me puedo equivocar y me voy a equivocar en todos los lenguajes. Así que son en oportunidades de aprender. ¿Ok? Trato de no equivocarme, pero se me olvidan detalles, ¿verdad? Así que yo tengo aquí un directorio, esto es básicamente macOS. Esto no se ve bien, ¿verdad? ¿Se puede leer eso bien o no? No. Ok, pues vamos a crear blanco. Vamos a crear... No la quiero negra. A ver si le puedo cambiar aquí los preferences. Exit default. Esto negro. Quiero poner el background blanco y el texto negro. ¿Aquí? Text, lo ponemos negro. ¿Ok? Y entonces, este lo ponemos blanco, me parece. Ahí. Está mejor, ¿verdad? Ok. Esto es el Unix Shell. El Unix Shell, el command line, porque yo puedo escribir comandos de Unix y en el laboratorio pues vamos a jugar con algunos de ellos. Por ejemplo, ls me dicta todos los files que están en el directorio. cd me mueve a otro directorio o folder. En antaño, cuando yo era más joven, pues no había folders, lo que había eran directorios. Así que yo me movía en los directorios usando el command line. Y entonces yo tengo aquí un directorio que se llama 64010F18 y tengo básicamente, lo que tengo es un folder que tengo código que practiqué antes de venir a la clase y voy a crear entonces el código nuevo. Lo que voy a hacer es que voy a crear un programa en C para hacer el cálculo de las áreas de los triángulos. ¿Okay? Así que voy a abrir mi editor de texto, Emacs. ¿Okay? Y entonces aquí en Emacs a ver. Esto es Emacs.
básicamente uno de los primeros editores que se llaman de full text, que yo puedo ver el texto completo de mi documento. Y aquí yo voy a editar un file nuevo. Así que si quiere hacerlo conmigo, pues edite un file nuevo que se llame, digamos, vamos a llamarle main.c. Los archivos en C pues terminan en la extensión C. Entonces aquí en C yo voy a tener una función void main. Se me olvidan los signatures de las funciones, así que la voy a buscar aquí. Ok, este signature de la función tiene que ser así en C. Okay, así que aquí, entonces voy a crear la función main y lo que voy a hacer es que voy a empezar como lo que necesito son los lados de los triángulos, pues voy a tener varias variables para guardar los lados de los triángulos. Así que voy a crear varias variables, double, float, side1, y entonces le voy a poner el primer triángulo, puedo decir que tiene el lado 1, 10.0. Entonces ahora voy a copiar y pegar los demás lados del triángulo. Esto supone que usted lo haya visto antes, o por lo menos una versión en Python de este código. Así que yo tengo un triángulo equilátero que todos los lados son de largo 10. Entonces ahora voy a calcular el área de ese triángulo. Así que para mí un triángulo hasta ahora es básicamente una colección de lados. ¿Okay? Y ahora voy a calcular la forma de Heron, así que lo primero que voy a calcular es la métrica S. La métrica S es la suma de todos los lados. Que sería side 1 plus side 2 plus side 3, todo eso dividido entre 2. ¿Okay? Y luego el área sería igual a la raíz cuadrada en C. Para yo calcular la raíz cuadrada, pues puedo usar un built-in function de Standard Library de C. Puedo también calcular la raíz cuadrada yo mismo, pero de nada vale reinventar la rueda. Así que para yo usar una librería en C, yo tengo que hacer un include. Así que digo include, y entonces pongo aquí math.h. Ya mismo vamos a ver, ahorita en un ratito vamos a ver qué son esos misteriosos header files. Sé que usted no los ha visto antes. Así que el área, yo le voy a llamar una función que se llama square root, y le voy a pasar a la square root buscando la fórmula de Heron en la raíz cuadrada de la métrica por la métrica menos a, por la métrica menos b, por la métrica menos c. ¿Ok? Así que aquí yo tendría s multiplicado por s menos a, que sería en este caso side 1, por s menos side 2 por s menos side 3. Hay un igual aquí, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Sí. Sí. Zoom, sí. Ah, qué alivio. ¿Ahí? Ok. Entonces, ya tengo el área calculada. Ahora lo que voy a hacer es que voy a imprimir el área. Así que yo voy a usar printline y voy a poner algo así como el área del primer triángulo es, y entonces aquí pongo una cosa mágica en C, que es un asterisco, si no me equivoco, D. Sí. Tengo aquí para transmitir.
¿Está transmitiendo? Zoom para de transmitir. Cuando hago Zoom para de transmitir. Sí. ¿Habrá imagen que tendrá Zoom del texto? A ver, vamos a probar otra vez. ¿Para de transmitir? Y yo traté de buscar los fonts, pero no recuerdo muy bien los fonts de los animales. Por ahora no voy a poder hacer Zoom porque tenemos problema con Zoom remotamente. El Zoom daña Zoom. ¿Okay? Aparentemente el Zoom daña Zoom, así que es un error técnico que vamos a ver si lo podemos corregir ahora. El que está investigando. Si no, pues en la próxima clase lo corregimos. Hay mucho ruido en el salón. Hay mucho ruido en el salón. Está bien que conversen, pero por favor, bien bajito, porque el ruido se multiplica. Este salón es horrible. Esto es como si fuera una bocina. Todo ese sonido se refleja acá, bien fuerte. ¿Está bien? Y eso es lo que se está grabando. Ok, entonces, ya yo tengo el texto de mi programa. Pero el texto de mi programa no es procesable por la computadora. Mi computadora no puede correr directamente el texto. Yo tengo que pasar ese programa por un proceso de traducción o de compilación. Y en C, pues hay distintos compiladores para yo traducir el lenguaje C. Y en Linux, usualmente, como los comandos tienden a ser bien mnemónicos, bien breves, pues el C compiler se llama CC. El comando se llama CC. ¿Ok? Así que si yo voy aquí otra vez a mi shell y entonces le doy el S, van a ver que mi archivo main.c está ahí. ¿Ok? Que yo creé ese file, ahora lo voy a compilar. Para compilarlo le doy cc main.c y de seguro que va a tener algunos errores. Se dan cuenta que tengo errores de compilación. ¿Ok? Hasta que yo no elimine todos esos errores de compilación, mi ejecutable no se va a producir. Tengo que eliminar todos esos errores de compilación. Pero fíjense que ahora mismo cuando yo estoy mirando los errores de compilación, yo tengo que asociar esos mensajes de error con mi texto. Yo tengo que decir, este error, ¿en qué lugar del texto es que está? Y tengo que volver al texto y buscarlo y tratar de arreglarlo. Vamos a ver que cuando yo estoy usando Eclipse, eso es mucho más fácil. Eclipse me va a dar los errores inmediatamente y me los va a marcar donde él los detectó. Así que eso va a ser mucho más eficiente. Es una ventaja de usar un IDE sobre usar un editor de texto con un compilador. ¿Está bien? Así que vamos a ver si arreglamos estos errores. Dice double float side 1, porque yo tengo un double float. ¿Ok? Porque yo puse double float. ¿Tienes idea, Enrique? Porque yo puse double float. Cuando yo declaro las variables en C, como C es un lenguaje de tipos estáticos explícitos, yo tengo que especificar el data type. Si yo no especifico el data type, el compilador no puede generar el código para guardar ese valor. ¿Okay? Así que ahora voy otra vez aquí a mi terminal. Miren, ya arreglé el error en mi editor. Mágicamente busqué dónde estaba ese error en mi texto, lo cambio y lo vuelvo a compilar. Así que es un ciclo de editar, compilar, editar, compilar, editar, compilar, editar, compilar, hasta que compile y entonces corre. Por eso que los lenguajes compilados, los programas tienen como dos vidas, ¿verdad? Tienen o dos formas de ser ejecutados. Primero está la traducción, la fase de traducción, y después está la fase de ejecución. A esas dos fases se le llama, en nuestro género, ¿verdad? Se le llama compile time y runtime. Compile time y runtime. Así que hay ciertas cosas que ocurren al compile time y hay ciertas cosas que ocurren al runtime.
cuando yo uso un lenguaje como Python, Python es un lenguaje interpretado. Así que de esa fase de compilación no existe en el lenguaje interpretado. En el lenguaje interpretado, el programa se traduce y se corre a la misma vez. Y eso tiene unas ventajas y unas desventajas. ¿Ok? Así que voy a compilar nuevamente, me cambio el shell, ejecuto el compilador otra vez y me dice main print line reference from, no tiene, o sea que no encuentra dónde está print line. ¿Y alguien sabe a qué se debe eso? ¿Alguno de los compañeros que estudió C? ¿Sabe por qué? Enrique, ¿qué pasó? Falta el include de la librería que contiene la función printline, que se llama standard.io.h. ¿Okay? Esos archivos standard.io.h, si usted los busca, adentro lo que tienen son un montón de declaraciones de funciones. Y el compilador lo que hace cuando yo hago include es que literalmente agarra ese file y lo incluye en ese punto en la compilación para que toda esa información se use para la compilación. Así que ahora voy otra vez a tratar de compilar y me dice que printline reference from main todavía me está dando el mismo error. Includes CDIO. Printf, que yo estoy haciendo printf. Alguien me dijo que era printf. Gracias a Edwin. Gracias a Edwin. A Edwin del chat. Ok. En Java se llama printline y en C se llama printf. Gracias a Edwin. Entonces vuelvo otra vez y compilo. Y entonces me dice printf, ya tengo bla bla bla. Me dice que no es % D, que es %F. Gracias. Lo arreglo aquí. Entonces compilo nuevamente. Ven que ya no tengo ningún error de compilación. Así que ahora, por default, los compiladores de C de Unix lo que hacen es que producen un ejecutable que se llama a.out. Eso es de la historia, ¿cómo se diría? Prehistórica, de la época paleolítica. No ha cambiado nunca. Yo puedo cambiar, eso se llama el target file. Yo lo puedo cambiar y ponerle el nombre que yo quiera, pero ahora ese a.out es un file ejecutable que yo lo puedo correr directamente en la computadora. Yo puedo correrlo. Así que para correrlo, digo, pongo un punto y un slash, porque en Unix yo tengo que especificar dónde está el ejecutable, a menos que no tenga un path. Entonces, para que él pueda encontrar dónde está el ejecutable. Así que aquí yo digo, no te voy a dar un path, te voy a decir exactamente dónde. El punto en Unix es el directorio actual, donde estoy ahora, y el slash me indica simplemente que quiero un file que está dentro de ese directorio. Así que digo a.out, y entonces cuando le doy Enter, me dice the area of the first triangle, lo voy a dar Enter aquí para que lo vean, es 43.3012. No sé si alguien quiere verificar eso con calculadora, lo puede hacer. Ok, pero fíjense que el prompt me quedó en la misma línea. Y para eso, para yo poder hacer un new line, para que el prompt quede en la próxima línea, los amigos de C saben que se usa el \n. Ok, así que cambio el código otra vez, voy a mi shell, recompilo, eso no es la recompilación, recompilo, y entonces vuelvo a correr a.out y ahora me queda en la próxima línea. Ok, si yo quisiera ahora calcular el área de varios triángulos, porque no quiero calcular uno solo, quiero varios, ¿qué hago? Mi amigo copy-paste me puede ayudar, ¿verdad? Copy-paste es un arma de doble filo. ¿Ok? Uno se puede cortar o puede cortar. Así que ya veremos a través del curso lo que estoy diciendo que es cierto. Así que voy a buscar otro triángulo. Y entonces voy básicamente a duplicar el código. Voy a decir, ok, aquí voy a tener un triángulo de lado 20. También va a ser equilátero. ¿Ok? Y va a tener los tres lados del ángulo 20. ¿Ok? Y entonces, ¿alguien puede anticipar un problema que voy a tener?
las variables las estoy declarando otra vez en el mismo bloque. Y a C no le gusta eso. A C no le gusta eso. Se dice declarar una vez, porque si las declaras dos veces, ¿cómo yo voy a saber cuál es la correcta y cuál es la incorrecta? ¿Sí? Siempre póngase en los zapatos del compilador. ¿Está bien? Es como, ¿por qué es tan morón? Y dice, pero si usted entiende lo que le está dando, se va a dar cuenta que el compilador no es tan morón, ¿ok? Sino que la información que tiene es insuficiente para tomar decisiones, ¿ok? Así que ahora yo voy aquí, sí, bueno, no sé si quieren probar cómo explota, pero si yo hago eso, ¿ves? Me va a dar un montón de errores de que hay varias definiciones de la misma variable. Así que una forma que puedo arreglarlo es simplemente, o puedo definir variables con nombres distintos, o simplemente puedo usar las variables, sin definirlas nuevamente. Si le quito el delta, entonces convierto esa declaración en una asignación. Entonces no estoy definiendo la variable nuevamente. Y lo mismo tengo que hacer con S y con el área. ¿Ok? Así que ahora, vamos a ver si puedo compilar esto. Ahora lo pude compilar y entonces creo que debería decir que aquí en este printf debería decir second triangle, ¿verdad? Así que edito el texto, voy a terminar y compilo nuevamente. Y ahora, no tengo errores, corro nuevamente a.out. Y entonces me da el área de los triángulos. Naturalmente, el triángulo más grande tiene un área más grande. No tengo idea si está correcto o no. Tendría que hacer pruebas para verificar que esas áreas están correctas o aceptables, ¿verdad? Para estar seguro de que funciona mi código. ¿Está bien? Entonces, lo mismo pasaría. Usted se empieza a dar cuenta de que aquí como que hay algo feo, ¿verdad? Porque si yo ahora hago 3 triángulos, ¿qué va a pasar ahora? Yo hago 3 triángulos, vuelvo y copio el código. ¿Ok? Y ahora, pues, le pongo otras dimensiones. Sé yo, le puedo poner dimensiones distintas también. ¿Ok? Y cuando miro mi código, digo, yo nunca quisiera ver a ninguno de ustedes cuando usted ya en el examen final escribiendo código así. ¿Está bien? Esto es lo que se llama un código monolítico y tiene demasiada duplicación. ¿Ok? Yo estoy calculando la pobre fórmula de EO muchas veces, estoy copiando el mismo código. No sé si pueda explicarle o puedan conmigo imaginarse que si yo hubiese replicado esto para 1000 triángulos, hubiese sido un verdadero mes. Y si luego yo descubro que mi fórmula de EO está incorrecta, ¿en cuántos lugares yo la tendría que arreglar? En todas las veces que la copié. ¿Ok? Así que para eso es pobre diseño. Eso es pobre diseño. Pero funciona. Funciona, it works. ¿Ok? It works. Si usted quiere que no le dé trabajo en ningún sitio, si no le gusta, ¿verdad? Un lugar de trabajo y quiere buscar una manera de que no lo contrate, le estoy dando hints. ¿Está bien? Así que voy a escribir lo mismo, pero en Python. ¿Está bien? La misma cosa, pero en Python. Entonces, en Python voy a abrir aquí 2 buffers. En Emacs yo puedo abrir varios buffers. A ver si pueden ver. ¿Ven? Entonces, a la izquierda está la versión en C y a la derecha va a estar la versión en Python. ¿Está bien? Yo sé que aquí hay muchos fanáticos de Python y que Python es la última Coca-Cola del desierto. Ahora Python está de moda, ¿verdad? De moda. El mundo está... miren, los lenguajes son herramientas. Eso es como decir que mi martillo es mejor que el tuyo. O sea, un martillo es mejor que un chipping hammer o qué sé yo. Son herramientas. Lo que nosotros debemos aprender es a seleccionar las herramientas mejores para resolver un problema. No a encariñarnos demasiado o hacernos fanáticos de una de las herramientas. ¿Está bien? Así que, por eso porque hay muchos lenguajes. Porque hay muchos. Alguien me puede decir por qué hay muchos lenguajes.
Porque estamos aburridos. Porque hay mucho lenguaje. Porque hay muchas aplicaciones y situaciones que son más aptas para un lenguaje que para otro. Entonces usted, como ingeniero de software, tiene que poder escoger cuál es el lenguaje más adecuado para resolver un problema. ¿Ok? Así que no es lo mismo usar un lenguaje para hacer un código que voy a botar al sacacón en 15 minutos, que escoger un lenguaje para desarrollar código que va a durar decenas de años. ¿Ok? Así que voy a escribir esto en Python. En Python, muy parecido. Así que voy a abrir aquí en mi buffer para que lo vean, la versión en C. Para que puedan contrastar. Y aquí voy a escribir mi versión en Python. A la de Python le voy a llamar main. ¿Alguien sabe la extensión de Python? PY, ¿ok? Python. ¿Ok? Entonces en Python, nuevamente yo voy a crear una función que se llame main. Y en Python la sintaxis es un poquito diferente. En vez de yo usar los brackets que uso en C y en Java para delimitar un bloque, en Python, ¿qué uso? La indentación. Y hay verdaderos amantes de la indentación y verdaderos haters de la indentación. ¿Está bien? ¿Ves? Ya yo estoy viendo caras por ahí que dicen, nah, eso no va por ningún lado. ¿Está bien? Así que el formato de Python es un poco más rígido. A mí me gusta Python porque si usted no indenta, el código no corre. Y a mí me ha dado tanta alegría cuando veo código indentado correctamente. Es como que los ojos se me relajan. Cuando veo código al garete y tengo yo que hacer la indentación mental, es un problema. ¿Está bien? Así que voy a hacer básicamente lo mismo que hago en C. Lo que pasa es que en Python es un lenguaje dinámico. Es un lenguaje con un sistema de tipos dinámico implícito. Dinámico implícito. Implícito es que yo no especifico los tipos de las cosas. Y dinámico es que el tipo de una variable no lo determina mi declaración, sino que lo determina el valor que tiene la variable. Así que una variable en un momento dado puede tener un valor de un tipo y en otro momento un valor de otro tipo. Y eso es bueno, es malo. Depende de, o sea, póngase como meta que a través de sus años en el colegio te tiene que entender qué es lo que hace un lenguaje más apto para ciertas cosas, menos apto para otras cosas. Así que aquí voy a definir mi función main y voy a poner, así que pongo size1 y le pongo igual a 10.10. Casi como que podría hacer un copy-paste de C. Vamos a ver cómo me queda ese copy-paste. Así, entonces como que arreglarlo, ¿verdad? Y entonces hacer algo así en Image, como cambiar todas las ocurrencias de doble espacio por nada. Las cambio. Y entonces ya. Creo que ya lo arreglé, ¿no? Ah, el punto y coma. Los puntos y coma existen en Python. ¿Qué reemplaza el punto y coma? ¿Por qué no hace falta el punto y coma en Python? Porque solamente permite una instrucción por línea. En C, yo podría haber hecho esto. Yo podría haber hecho algo así como esto. Esto funciona en C. ¿Ok? Y en Java también. Así que C es un lenguaje de formato libre. Cuando yo tengo libertad para algo, ¿para qué la debo utilizar? ¿Para causarme yo mismo problemas o para arreglarme el problema? ¿Alguien necesita pensar en eso? Para arreglarme el problema. Así que si yo tengo free format, eso no quiere decir que yo haga un berenjenal de código, sino que yo use el mejor formato, el formato
que use esa libertad para hacer mi código lo más legible posible. Y eso es una meta que es súper importante. Usted cuando está desarrollando código, usted está escribiendo poesía, literatura. Usted está escribiendo el código de usted tiene que ser legible, tiene que ser fácil de entender, fácil de leer. Quiere decir que los nombres de las variables, por ejemplo, no se deben llamar X, Y, Z, W y cuando se le acaban de empezar con X1, X2, XZ, W. ¿Ok? Sino que los nombres de las variables deben representar algo de lo que es esa variable en mi programa. La indentación debe estar correcta. Las expresiones deben estar organizadas de manera que se puedan entender. Esta parte la calculo primero, esta parte la calculo después. ¿Okay? Así que mi meta, la meta más importante en este nivel es hacer código legible. No es hacer código rápido. No es hacer código eficiente necesariamente. Es más importante hacerlo legible que hacerlo eficiente ahora. ¿Ok? Así que voy a seguir. Y los puntos y comas se los voy a eliminar. En Image hay un comando para yo hacer replace de texto. Y fíjense que yo no le tengo que poner corchetes a la función tampoco. Cuando yo defino una función en Python, yo le pongo un colon y entonces todo lo que esté indentado dentro de esa función se queda dentro de esa función. ¿Ok? Hasta que encuentre otra cosa. Y entonces, ahora, después que yo calcule el área del primer triángulo, ahora voy a imprimir el resultado. Así que voy a venir por acá, voy a copiar, voy a pegar. Y entonces en Python no se llama printf, en Python se llama print. Y entonces, si no me recuerdo, en Python se parece a Java en que yo tengo que concatenar los strings. Así que yo quiero concatenar el string the area of the first triangle is con un string que representa el área. Los concateno. Y en eso se parece a Java. ¿Ok? Así que aquí yo estoy calculando el área del primer triángulo, así que voy a correr mi código a ver si funciona hasta ahí. Un hit, mis amigos, mis colegas, un hit. No escriba 1000 líneas de código sin probarlo. Escriba 3 o 4 y pruébela. Escribe 3 o 4 y las prueba. ¿Alguien me puede explicar por qué? Porque eso es una buena idea. ¿Por qué tú crees? Porque si resulta que hay un error, es más fácil de encontrarlo cuando es menos línea que cuando ya lo tienes completo. Sí, claro. Si todo funcionaba y tú añadiste 3 líneas y ahora no funciona, ¿por qué no funciona con toda probabilidad? ¿Dónde está el error? En las últimas líneas que añadiste. Si yo escribo 1000 líneas y empiezo a probar y me da un error, ¿dónde puede estar el error? En cualquiera de las 1000 líneas. Así que escribo poquito, pruebo, poquito, pruebo, poquito, pruebo, poquito, pruebo. Baby steps. Baby steps. ¿Ok? No importa el lenguaje que esté usando. Así que yo voy a probar aquí. Para yo probar, me voy a ir al shell. Cambiar el shell otra vez. Y me fijo que hay un main.py en mi directorio. Entonces, para yo correr mi programa en Python, lo que yo hago es que lo interpreto. Para yo correr un programa en Python, yo tengo que correr una aplicación que se llama Python. Python es el intérprete de Python. ¿Ok? Así que si yo quiero correr esa aplicación, yo digo Python main.py. Y él la corre. Y no me enseñó nada. ¿Por qué no me enseñó nada? Hay un error, algo malo, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir, me puede explicar qué pasa? Aún no la ven, allí. Tiene un punto y coma después del print. Bueno, vamos a ver si era eso. Así que vuelvo otra vez, arreglo y corro otra vez, ¿verdad? El mismo ciclo. Lo que pasa es que fíjense que en ningún momento yo produje un a.out. Nunca produje un ejecutable. Estoy corriendo el código original. Por lo que Python es un lenguaje interpretado, no compilado. No tiene una versión ejecutable y una versión compilada. Así que vuelvo y lo corro y tampoco sale nada. Así que bueno, todavía hay bugs. ¿Qué pasa con el bug? Falta la librería matemática.
Falta la librería matemática para yo poder invocar la función. ¿Y por qué no me ha dado ningún error? Si falta la librería matemática me debió dar un error. ¿Por qué? Nunca llamé la función main. En Python, al contrario de Java, perdón, de C, en C la función main, si tiene el signature correcto, automáticamente cuando yo corro la aplicación, la función corre. Pero en Python no. En Python, si yo quiero correr algo, yo tengo que llamarlo. ¿Está bien? Así que aquí yo voy a decir main y con ese código yo llamo la función. ¿Está bien? En Python yo puedo escribir como si estuviera escribiendo básicamente un script. Un script del código que quiero correr. Así que primero voy a encontrar un def, eso declara una función, y luego me voy a encontrar con una invocación a esa función. ¿Ok? Así que primero voy a hacer, es como si primero hiciera este statement, que es una definición, y después hiciera este statement. ¿Ok? El texto completo es como si fuera un bloque de código, con varios códigos, varias statements corriendo. Y que voy a tratar ahora de correrlo. Corro nuevamente y nada pasa. ¿Qué estará pasando ahora? Box. Primero que no le di save. Alguien comentó de que se me queda el import a la clase de math. Ya mismo. Sí, ya mismo. Sí. ¿Ok? No tengo que darle save. Siempre empieza por los errores más estúpidos. Y después vaya creciendo, ¿ok? Busque los más complicados. Así que no le di save, como decía eso. Y en efecto, ahora corre, pero ahora me da un error. Me dice que square root no está definido. En Python también, si yo voy a usar una librería, yo tengo que de alguna manera importarla a mi código. Así que en Python, la librería más popular para yo importar código de funciones matemáticas se llama math. Así que yo digo import math. O también puedo decir, si digo import math, entonces aquí tengo que decir math.square root. Me parece que así está correcto. Vamos a ver. Entonces, pruebo otra vez. Y entonces me dice no module name math. ¿Cuál es el módulo que tengo que importar si no es math? Con la M minúscula. Los módulos en Python tienen nombres con letras. Fíjense como que chabón, ¿verdad? Tengo que cambiar. Es como que, pero es lo mismo. No es lo mismo. ¿Okay? La M mayúscula tiene un código y la M minúscula tiene otro código. ¿Está bien? Así que voy a importar math. Vamos a ver si es eso. Lo corro y me dice print the area of the first triangle is plus area. Type error, must be string, not float. Así que no me está haciendo la conversión del área. Así que puedo tratar de usar la coma y enviar varios comandos a print. No recuerdo muy bien, honestamente. Y ahora funciona. ¿Okay? Y me dio el mismo resultado. Lo puedo probar. A.out. No, pues le cambié el primero me da lo mismo. No me da lo mismo, uno me da más cifras significativas, ¿verdad? Y otro me da menos cifras significativas, pero el valor es el mismo. Y esa es la manera una manera de escribirlo en Python. Funciona hasta ahora, así que si yo quisiera calcular el área de varios triángulos, pues entonces haría lo mismo que hice ahorita. Y pondría aquí los otros triángulos. Y yo le puse aquí 40 y aquí le puse 50 y entonces me equivoqué aquí debí decir el tercer triángulo
Y aquí le voy a poner el segundo y el tercero. ¿Ok? Entonces, voy a poner acá Python. Me da que la uy, qué numerito más bonito, 600. Y si corro ahí .out, me da 173. No me está saliendo el tercero en la versión de C. No sé por qué no me está saliendo. Ah, no lo recompilé, perdón. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Lo que me pasó. ¿Por qué no me está saliendo el tercero? Porque no recompilé. Si no recompilo, voy a estar corriendo el ejecutable de la versión anterior. ¿Ok? Así que tengo que recompilar también para yo poder correr de la nueva versión. Así que recompilo, corro nuevamente y me salen los tres. Y los resultados son comparables, ¿verdad? El resultado de Python y el resultado de C. ¿Está bien? Vamos a hacerlo ahora en Java. Vamos a hacerlo ahora en Java. Así que voy a... No tengo tres pantallas. Así que se pondría muy pequeño el texto. Así que, ¿cuál quieren que deje aquí? ¿La de C o la de Python? No sé por qué pregunté, porque sabía que no me íbamos a poner de acuerdo. Pero yo voy a dejar la de C porque es la más gramaticalmente más parecida a Java. ¿Está bien? Y luego, bueno, podemos abrir la de Python también. ¿Está bien? Que fíjense, las diferencias no son tantas, un lenguaje a otro. Si a mí tú me dieras este código en un lenguaje o en otro, yo creo que lo podríamos entender, ¿verdad? Vamos viendo lo que significa en uno o en el otro. ¿Okay? Son bien parecidos, los lenguajes de programación son bastante parecidos uno del otro. ¿Está bien? Así que si usted conoce uno, usted debería poder más o menos como que ponerse up to speed en otro rápidamente, relativamente rápido. Así que cuando usted llega a su primer trabajo, chances son de que el lenguaje que va a usar es diferente al que usted sabe. Y usted le va a decir, bueno, no puedo coger el trabajo porque yo no he usado ese lenguaje. ¿Va a hacer eso? Le va a decir, no, da un break y en un par de días, o digamos unos cuantos días, pues yo ya me pongo al día. ¿Está bien? Así que voy a escribir aquí, no sé, una versión de Java. En Java voy a escribir un nuevo file y la extensión de Java es, guess what? Java. Así que voy a empezar aquí en Java. Y hay ciertas cosas que voy a notar que ya son adicionales, que ahora mismo yo tal vez no le voy a ver el valor que tienen, pero después voy a ver el valor que tienen, lo voy a poder entender a través de la clase. Y lo primero es que todas las funciones en Java, como main, tienen que estar en alguna clase. O sea que yo no puedo escribir un programa en Java si no tengo por lo menos una clase. ¿Está bien? Todavía no sabemos qué es una clase, pero poquito a poco vamos aprendiendo. Por hoy, una clase es un repositorio de funciones. Por hoy, una clase es un repositorio de funciones. Dentro de la clase yo voy a poner funciones. ¿Está bien? En Java, cada file tiene usualmente una clase principal. Y el nombre del file y el nombre de la clase deben coincidir. Así que aquí en mi código en Java, yo voy a escribir class main, porque mi file se llama main.java. Yo no puedo tener la clase que se llame Bienve y el file que se llame Juan. Tienen que llamarse igual. ¿Está bien? Así que empiezan los detallitos, ¿verdad? En class main, entonces dentro de esa clase, yo voy a tener un método main. Un método, ahora en Java, a las funciones se le llaman métodos. ¿Está bien? Es lo mismo. No se complica la vida. Un método, una función, es lo mismo. Yo en la clase me voy a equivocar, voy a decir uno, voy a decir otro. Es lo mismo. ¿Okay? Así que hay un método particular en Java que es equivalente al main de C, que tiene que tener un signature. El signature de un método, o la firma de un método, consiste de su nombre y los tipos de sus parámetros. Así que en Java, ese método tiene que tener
public, static, void, main. Se tiene que llamar main y tiene que tener esos tres adjetivos. Public, static, void, main. Poco a poco usted va a ir entendiendo por qué tiene que estar public, por qué tiene que estar static, por qué tiene que estar void. ¿Ok? Por hoy, relax. ¿Ok? Así que, y también tiene que tener un parámetro que es un array de strings que en Java se describe de esa forma. Entonces, dentro de ese método, yo puedo poner lo equivalente a todo lo que está dentro del método main.dc. ¿Ok? Lo puedo poner en Java. Claro, la gramática cambia un poquito aquí y allá, pero yo voy a empezar haciendo sendo copy-paste. ¿Ok? Voy a terminar cerrando la clase. Se dan cuenta que este es el esqueleto. Este es el esqueleto del programa más simple que usted se puede imaginar en Java. ¿Ok? Ese es el esqueleto más simple. No puede haber un programa más simple que eso. Si usted le quita una palabra, murió. ¿Está bien? Ahora, la mayoría de los programas son mucho más complicados que eso. ¿Está bien? Así que una aplicación en realidad es una colección de muchas clases. Hay muchas clases y esas clases están interaccionando unas con otras. ¿Está bien? Una clase puede representar un personaje en un juego, o una acción, o una ventana, o un color. ¿Ok? Yo voy entonces a asociar con las clases los tipos de objetos que están participando en mi aplicación. ¿Está bien? Así que yo voy básicamente a copiar todo este código de aquí. Sí, pregunta. Si yo, mira a ver si tú puedes buscar en Emacs. ¿Tienes Emacs? Control X, control no. Obvio. Obvio, ¿verdad? Así. Ahora sí. Gracias, Enrique. ¿Ven por qué los TA vienen a la clase? Ok, entonces yo básicamente... Sí. Sí. Los nombres en Java y en C son case sensitive. ¿Qué significa eso? Que si yo escribo este main con mayúscula, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Doesn't work. Tiene que ser, en algunos lenguajes son case sensitive, pero en Java es case sensitive. ¿Ok? Así que voy a poner aquí main, y entonces voy a copiar del otro buffer de C, voy a copiar todo esto, me voy a atrever a copiarlo todo, y después veo qué pasa. ¿Ok? Aquí tengo un poquito. Voy a tener que agrandarlo un poco. Control X, control menos. Ahí se ve mejor. Ok, ahí yo puse todo mi código. Y entonces... y está indentado adecuadamente. Y yo no sé si tiene errores o no. Yo ahora lo que voy a hacer es que voy a tratar de compilar. Sí. ¿El primer main qué? Sí. En los nombres de las clases son en mayúsculas. Pero este main que está aquí no tiene nada que ver realmente con este. ¿Ok? Este main es el nombre de la función. Este main es el nombre de la clase. Los nombres de las clases van en mayúsculas por convención. ¿Qué significa por convención? Que si tú no lo pones en mayúscula, lo único que te va a pasar es que la gente te va a mirar raro. ¿Está bien? Eso es lo que significa definición de convención. You weird. ¿Ok? Así que, bueno, los que no quieran ser diferentes, pues deben usarlo así.
Pregunta acá. ¿Ah? Printline, no, en Java no hay printf. Muy bien, en Java no hay printf. Yo pensaba compilarlo y ver todos los errores y entonces ir arreglando. Así que para yo compilarlo, vamos a hacer eso y ya esos errores van a surgir. ¿Ves? Entonces, ese es el método de marronazo, ¿verdad? Yo tiro por ahí por el compilador y voy arreglando de acuerdo al compilador. Yo no les recomiendo ese método, ¿sabes? Yo creo que es mejor uno arreglarlo lo mejor que pueda antes de compilar. El compilador de Java se llama Java C. Y Java C, para yo poderlo tener en mi computadora instalado, tengo que instalar el Java Software Development Kit, por lo menos la versión 8, si puede la versión 10. Y entonces, eso conlleva un proceso, tiene que asegurarse, por ejemplo en Windows, los comandos de Java, tiene que asegurarse que cuando usted abre un command prompt, usted los pueda escribir y Windows los encuentre, sepa dónde están. Que no me diga command not found, básicamente. ¿Ve? Y eso se supone que lo haga el instalador de Java, pero a veces no funciona muy bien. ¿Ve? Así que voy a poner Java C y el nombre de mi clase, main.java, y le doy Enter. Y entonces, no estoy en el directorio correcto, parece. A ver. No he dado Save, ¿qué pasa? Sí, ahora lo guardé. Acuérdese de dar Save. ¿Ok? Eso nos pasa a lo que estamos acostumbrados a Eclipse. Voy otra vez a tratar de compilarlo, Java C main. Y ahí tengo un montón de errores. Sí, había preguntas. Correcto, para hacer el printf. Pero vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a buscar los errores que tenemos. $a square root no está definido. Eso no funciona. Printf está mal. Square root otra vez. Printf otra vez. Como tengo el código duplicado, ¿qué está pasando con los errores? Están duplicados. Los mismos errores que me aparecen arriba, me aparecen abajo. ¿Ok? Así que voy a ir arreglando esas cositas. Así que aquí el primer error es square root. Square root no funciona de esta forma. En Java, para yo poder usar square root, una de las maneras más fáciles es que yo puedo usar funciones de una clase ya existente. ¿Ok? En Java, la clase más popular para yo hacer funciones matemáticas se llama, guess what? Math. Así que square root es un método de la clase math. ¿Cómo yo puedo saber todas las clases que ya existen en Java cuando yo instalo el SDK? Sumamente importante esa pregunta. Yo puedo ir aquí a la web y yo puedo escribir Java 8 o 10 API. Y me va a encontrar un overview de Java Platform SEA, Oracle Help Center, y cuando yo le doy ahí, voilà, aparece la información sobre todas las clases que existen en Java. Así que aquí van a ver los nombres de las clases. Son par. Yo no les recomiendo que ustedes las estudien todas en secuencia, porque es posible que nunca terminen. ¿Bien? Antes de graduarse, por lo menos. ¿Está bien? Así que, ¿cómo las vamos a ir estudiando? Según las voy necesitando. Y eso yo me tengo que acostumbrar en computación, porque si usted trata de leer todo en secuencia, nunca va a terminar. Tiene que ir aprendiendo las cosas según las va necesitando. ¿Cuándo va a aprender CSS? Cuando lo necesite. ¿Cuándo va a aprender HTML? Cuando lo necesite. Oye, ¿tú sabes HTML? No, ¿por qué? Porque no lo he necesitado. ¿Ok? Porque ¿qué pasa si yo aprendo algo antes de necesitarlo? Lo aprendo así superficialmente y se me olvida, me pongo, ¿cómo es? Rusty, mohoso, no entiendo. Así que es mejor cuando lo necesito y lo puedo practicar, ahí es el momento para yo aprender. ¿Está bien? Así que voy a buscar aquí, por ejemplo, la clase math, y para yo encontrarlo, usualmente lo que hago es un control F, hago un find en el browser y escribo el nombre de la clase, y entonces voy buscando hasta que la encuentre. ¿Ven? Encuentro la clase math. Cuando yo le doy clic, me sale acá en el centro, me sale todo lo que tiene la clase math.
Y si yo me explica, la clase más contiene métodos para hacer operaciones numéricas básicas, como la exponenciación elemental, los logaritmos, las raíces cuadradas. Just what I need, ¿verdad? Así que sigo buscando y me leo todo eso, y sigo buscando, y me doy cuenta que en la clase más hay varias constantes útiles, como pi y como e, la base del logaritmo natural, y hay varios métodos, varias funciones. Están en orden alfabético. Así que yo voy a buscar si hay algo que tenga que ver con el square root, y busco, y busco, y busco, y busco, y busco. Eso es lo que hago usualmente, buscar rápido lo que quiero. Y encuentro que hay un square root, ahí lo ven. Y si yo le doy clic a square root, me lleva a un detalle, cuáles son los parámetros, qué me devuelve, cuál es el contrato que yo le tengo que dar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo busco la raíz cuadrada de un número negativo? ¿Qué pasa? ¿Ok? Pueden pasar muchas cosas, como por ejemplo que explote la aplicación. O también puede ser que me devuelva un número complejo. ¿Está bien? No sé, tengo que leer la documentación. A ver cuál es ese contrato que yo le doy y que me devuelve ese método. ¿Está bien? Así que voy a ir otra vez a mi código. Y, by the way, las clases en Java también yo las tengo que importar. Ahora, ¿qué pasa? Que hay ciertas clases que son tan comunes que están en un paquete que se llama java.lang. Son los paquetes. Un paquete es una colección de clases. ¿Ok? Y el paquete java.lang usted no tiene que importar porque se usan tantas partes que está como que implícitamente importado. ¿Vale? Pero si lo quiere importar, lo puede importar. ¿Ok? Así que voy otra vez a mi código en image y aquí digo, en vez de square root, digo math.square root. Como mi código está escrito de una manera mal diseñada, tengo mucho código de explicación. ¿Cuántas veces yo tengo que cambiar square root? Todas las veces que lo usé. En este caso fueron 3. Así que aquí tengo que poner math.square root y aquí abajo también tengo que poner math.square root. ¿Ok? Voy a tratar de mover esto para acá, a ver si puedo. No. Ahí. Bueno, en vez de vestir un santo para vestir 8. Bueno, lo que puedo hacer es ponerle aquí unos new lines. Así. Para poder verlo todo. No tengo... ¿Ah? ¿Eso es legal para hacer los códigos? ¿Es legal en Java? Sí. En Java sí es legal porque está el punto y coma. Porque hasta que él no encuentre el punto y coma, imagínate que el compilador es bien bobito, bien morón. Y él está leyendo la línea y dice, no, todavía esta línea no se ha acabado, tengo que seguir. Cuando encuentra el punto y coma dice, se acabó la línea. ¿Ves por qué hacen falta los puntos y coma? Ok. Así que ahora voy a compilar otra vez, me voy a mi terminal, compilo otra vez y me da que ahora mi problema es el printf. ¿Ok? Así que mi printf en Java no es printf, en Java es un método de una clase que se llama system. Y dentro del system hay una propiedad que se llama out. Y dentro de la propiedad out hay un método que se llama printline. ¿Ok? Así que printf yo lo tengo que cambiar por, así que voy a hacer aquí un global replace. Voy a cambiar printline por system.out. No es printline, me equivoqué, voy para atrás. Replace printf por system.out.println. ¿Ok? Cambio 1, cambio 2, cambio 3. ¿Ok? Println, ahora yo voy a hacer la concatenación que traté de hacer ahorita. Así que en vez de tratar de empotrar el valor en el string, yo voy a concatenar usando el signo de suma. El signo de suma en Java está definido para los strings. Si yo sumo dos strings, obtengo la concatenación de esos dos strings. Así que aquí
¿Conflicto con los data types? No. Buena pregunta. ¿Por qué no hay conflicto con los data types ahora? En Java hay ciertas conversiones implícitas que se hacen entre los data types. Sobre todo para convertir a strings. Todos los tipos de objetos yo puedo convertir ese tipo de objetos en un string. Después vamos a ver que si yo creo mis propios tipos de objetos, yo puedo especificar cuál es la representación string de mis objetos. ¿Okay? Así que la conversión a string se hace implícita, se puede hacer implícita. ¿Ok? Entonces, obviamente hay métodos para yo hacer la conversión explícita. ¿Ok? Así que pongo el área y lo sumo. ¿Ok? Bueno, ¿lo ven ahí? Voy a tratar de compilar otra vez a ver qué pasa. Compilo y success. No hay errores. Ahora, cuando no hay errores de compilación, ¿yo puedo decir que mi programa funciona? Mi amigo, es solamente el comienzo. ¿Ok? La parte fácil del coding es pasar la compilación. Esa es la parte fácil. La parte difícil del coding es que esa cosa diga cosas que son verdad. Esa es la parte difícil. Entonces, esa es la parte que se llama debugging. Cómo yo encontrar errores. Así como yo corro la aplicación. Fíjense que en Java, ahora, el compilador de Java produjo un nuevo file que se llama main.class. Así que a todas luces parece ser un lenguaje compilado. Un lenguaje compilado. La realidad es que Java es un híbrido entre los dos mundos. Java, cuando yo lo compilo, él produce un archivo .class. El archivo .class no es ejecutable. Yo no lo puedo correr directamente como hago con el a.out. ¿Ok? El archivo class es lo que se llama un archivo en un lenguaje intermedio que se llama Java bytecode. Bytecode. ¿Ok? Y el Java bytecode es un lenguaje interpretado como Python. Así que de Java voy a bytecode y de bytecode lo interpreto usando lo que se llama el Java Runtime System. Java Runtime System, que es el que usted lo puede también bajar aparte sin tener el compilador para correr. Cada browser, cada internet browser tiene un Java Runtime System adentro. ¿Ok? Porque inicialmente Java se diseñó para yo poder hacer código en las páginas web para que mis páginas fueran vivas, tuvieran dinamismo, tuviese animación, interactividad. Eso dejó de ser popular y hoy día pues, se usa más JavaScript para hacer la parte activa de las páginas web, y JavaScript no se parece en nada a Java. O sea, no es nada, pero es bien diferente. Se llama JavaScript solamente por razones históricas, no es un dialecto de Java o algo así. ¿Ok? Así que, si yo quiero correr ahora mi aplicación en Java, yo digo Java es el intérprete de Java bytecode. ¿Ok? Y yo digo java.main y le doy enter y me salen mis tres triángulos. ¿Ok? Vamos. Tengo entonces tres versiones: Java, C y Python. ¿Se parecen? Si usted no supiera nada de Python, pero sabe Java, yo le puedo dar código de Python, usted lo va a ver y decir, yo sé lo que está pasando aquí. Usted tiene una idea de qué es lo que está pasando. ¿Ok? Y viceversa. ¿Está bien? Ahora, yo pregunto, ¿cómo podríamos arreglar algunos de los defectos que tienen mi diseño? Por ejemplo, este tema de yo replicar tanto el código, pues trae un sinnúmero de problemas, ¿verdad? Primero, el código es más difícil de leer. Yo tengo que repetir el código. Yo no estoy seguro si es el mismo código o si hay un cambio en un número de 1 en 2. Yo no puedo saber, se ve similar, pero hasta que yo no lo pueda ver, no puedo saber si es idéntico. Así que es horrible. Y más aún, si yo encuentro un bug en una copia de ese código, yo lo tengo que arreglar en todas partes. Así que, ¿qué debería ser nuestra guía, nuestro horizonte, nuestra meta? Que cada problema que yo resuelva
cada código que yo escriba, lo escriba ¿cuántas veces? Una vez. Una vez. ¿Y qué voy a hacer si lo necesito en muchos lugares? Reusarlo, invocarlo. Y para eso son las funciones. Una función es un pedazo de código que yo puedo llamar de muchos lugares. Así que yo puedo usar una función 1.000.000 de veces, pero solamente la tengo que escribir una vez. ¿Se entiende ese concepto? Así que yo voy a tratar de escribir aquí, usando funciones, una mejor versión de mi código. Una mejor versión de mi código, a ver si me da tiempo. Pero la voy a hacer en Java, la voy a hacer en C y en Python. ¿Está bien? Porque no tengo mucho tiempo. Así que, ¿qué ustedes creen que nosotros podríamos capturar en una función aquí? By the way, ahora lo que estamos haciendo es un proceso que en Software Engineering, ¿alguien sabe cómo se llama? De cambiar el código para que sea más legible, pero no estoy añadiéndole funciones, sino que simplemente lo estoy refactoring. Estoy refactorizando mi código. ¿Qué significa? Estoy haciendo mi código mejor, pero no resuelve más cosas. Simplemente está mejor escrito, mejor diseñado. Eso se llama un refactoring. ¿Ok? Es que nosotros, acuérdense, nosotros tenemos derecho, los computistas, a usar palabras rebuscadas, a inventarnos palabras para vernos más inteligentes que lo que todos tenemos ese derecho. ¿Está bien? Así que usted aprende a hacer todas esas palabras y se va a ver bien inteligente. ¿Está bien? Ya, les digo, sabe un montón. ¿Ok? Ok, ¿qué ustedes creen que refactoring podemos hacer aquí? Aquí me lo voy a poder proponer. Allá. Permiso. Allá. La fórmula del área se está usando 3 veces. ¿Verdad? Yo quisiera tener una función que me calcule el área, pero como ahora yo quiero calcular el área de varios triángulos, yo tengo que parametrizar ese código. Yo tengo que decir, ok, ¿qué es lo que va a cambiar de una llamada a la otra? De un uso a otra, ¿qué es lo que va a cambiar? En este caso, ¿qué va a cambiar? Los lados del triángulo. Así que como los lados es lo que van a cambiar, esos van a ser mis parámetros. ¿Está bien? Así que yo voy a hacer aquí en Java, yo voy a crear otra función. La voy a hacer acá arriba para que se vea más claro. Voy a hacer una public, static, pero ahora, como esa función calcula algo, yo le voy a poner lo que se llama un return type. Así que voy a decir que esa función va a devolver un double. Void, entonces, ¿qué significa void? Que la función no me devuelve nada. Es una función, ¿para qué sirve una función que no devuelva algo? Pues para hacer alguna acción. Para cambiar algo, para enviar un mensaje. ¿Ok? Esta función va a calcular algo, o sea que va a devolver algo. Así que voy a decir void static double y voy a poner area of triangle. Fíjense como yo estoy escribiendo los nombres, está medio weird, ¿verdad? Y yo pongo área en minúscula, pero of la pongo en mayúscula y triangle la pongo en mayúscula, pero después en minúscula. Ese tipo de font que yo estoy usando, de case que estoy usando, parece un camello, ¿verdad? Porque cada principio de palabra sube y vuelve y baja, sube y vuelve y baja. ¿Cómo se llama? Camel case. ¿Ok? Porque ustedes creen que camel case es mejor que simplemente no poner camel case. ¿Ustedes no creen que es más fácil leer area of triangle que si lo pongo todo en minúscula? Mi vista sufre mucho. Si todo está ahí flat, en lowercase, yo tengo que ver y dónde están las palabras y dónde están las... Okay, yo tengo que hacer el parsing yo mismo. ¿Ok? Mucho más fácil. Estamos escribiendo literatura, poesía. ¿Está bien? Literalmente. El otro día estaba hablando con mi hija, que es artista gráfica, y ella está aprendiendo coding porque está haciendo web design. Está aprendiendo mucho JavaScript, CSS, el debugger de Chrome. Y una de las cosas que se sorprendió la última vez que estábamos conversando es que entonces hay muchas formas de escribir el mismo código.
Y yo dije, sí. Ah, pues entonces esto es un arte. Y yo, sí. La ingeniería es mucho más arte de lo que la gente piensa. Y el arte es mucho más ingeniería de lo que la gente piensa. Así que ya está haciendo las dos cosas. Estas palabras que uno se inventa para separar las cosas. Dice, yo soy ingeniero porque no soy artista. O yo soy artista porque no soy ingeniero. Son estupideces humanas. ¿Okay? Los problemas serios requieren de conocimiento de muchas áreas y de colaboración entre las personas. ¿Ok? Así que la próxima vez, como se nos acabó el tiempo y no me gusta retrasarme, vamos a escribir entonces la función y les voy a dejar un pensamiento, si me permiten. Lo próximo que quisiera hacer es pensar en qué realmente es un triángulo. Un triángulo realmente son 3 lados. Un triángulo podría ser algo más. Podría tener otras propiedades. Podría tener un color. Podría tener una posición. Entonces, si un triángulo puede tener muchas propiedades, ¿cuál sería la manera perfecta, mejor, de yo representarlo en mi código? ¿Está bien? Vaya pensando, leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro. ¿Está bien? Nos vemos.